Y existe esta idea, ¿no? De pensamiento positivo. Todo digo de happy flower, ¿no? Todo, es que la vida tiene y el deporte tiene un montón de situaciones que no son agradables, que no son bonitas, ¿no? No, si lo importante no es tanto tener pensamientos positivos y negativos. Lo que yo puedo controlar mucho más es hacia dónde oriento mi atención en esos pensamientos. Y lo que sabemos en investigación es que o bien lo orientamos hacia nuestras emociones, o me siento mal, se van a reír de mí, ya verás tú, como no sé qué, como no sé cuántos tal, o lo llevamos hacia aspectos, digamos, instruccionales, hacia la tarea que estamos haciendo, hacia ser un poquito mejores, ¿no? Y ahí vinculamos toda esa parte de establecimiento de objetivos que canaliza todos nuestros recursos para que podamos ser lo más eficientes posible. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, "Hey, look, I need some help." Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Ricardo de la Vega, bienvenido a este Psych and Roll número 72. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, pues un placer auténtico poder compartir, Javi, este tiempo contigo, este pequeño podcast, y encantadísimo de poder colaborar contigo. Nada, encantado yo de por fin verte de manera presencial. Llevaba tiempo siguiéndote pues, desde que empecé mis andaduras como psicólogo del deporte y pudimos coincidir el año pasado en el clinic de nuestros amigos de la Zubia, en concreto de Sí. David Cárdenas. Y la verdad es que desde Ujú. entonces pues te tenía ahí apuntado en mi lista de pendientes, que la verdad es que llevo más lista de pendientes, esto como con los libros, ¿no? Tengo más pendientes que he leído y con los invitados potenciales al podcast me pasa un poco igual, por suerte, lo cual es bastante esperanzador para el futuro, así que un placer tenerte por aquí. Y Qué Ricardo, bueno. siempre me gusta explorar todo lo que no es la parte profesional de la persona Sí, que viene al programa, entonces te sí, tengo que preguntar quién es Ricardo de la sí. Vega fuera de todo el auge de investigación, psicología, coordinador Sí. de grados y toda Ujú. esta amalgama profesional que muchas veces nos atropella. ¿Quién es Sí. fuera de todo esto, Ricardo? Pues mira, Ricardo en realidad es una persona muy sencilla. Yo provengo de una familia humilde, que éramos cuatro hermanos, y por cierto, uno de los hermanos gemelo, gemelo monocigótico, por lo cual yo siempre digo a mis alumnos, si alguien no saluda por algún lado, es porque yo no soy, es mi hermano gemelo, ¿no? Y bueno, pues Ricardo es una persona muy sencilla, muy familiar. Intento ser pues muy amigo de mis amigos, muy cercana y sobre todo que disfruto y me apasiono con involucrándome en diferentes proyectos, muchos de los cuales lógicamente tienen que ver, y eso tengo que decir que es una suerte impresionante, ¿no? Poder trabajar en un contexto que uno ama y le apasiona y que además trasciende la parte también pues personal, porque yo siempre digo que la parte psicológica, supongo que te pasará un poco igual, pues nos permite tener esa parte no solo de contribución hacia los demás, sino también de trascendencia personal. Y en ese Ricardo que me preguntabas, bueno, pues Ricardo intenta siempre, o intento la mayor parte de las veces, pues ser lo más cercano que puedo, tratar a mis estudiantes, a mis amigos, a mi propia familia, como me gusta, ¿no? Que lógicamente me traten y como me gusta que me hubieran tratado. Y desde ese punto, de ese principio básico en la vida, pues es desde el que pivota, digamos, mi vida, ¿no? Mi familia, los míos, mis amigos, y ahí siempre, como yo digo, es un grandísimo seguro para todo lo demás, ¿no? Y luego, pues bueno, pues como todos, ¿no? Tenemos pues nuestras aficiones, nuestros gustos, que intento también, pues siempre cuidar, porque al final, además del rol profesional que podemos tener todos, pues tiene que estar también nuestra parte personal, nuestros hobbies, todo lo que disfrutamos, aquellas cosas que nos gustan hacer y que también nos apasionan y nos complementan desde algún punto de vista, ¿no? Ujú.
sobre todo en profesiones tan pasionales como la nuestra, tanto de puertas para adentro, en el caso de la psicología, como de puertas para afuera, todos los deportistas, todos los entrenadores y toda la gente con la que trabajamos. Y precisamente te leía el otro día en Twitter, Ricardo, que tuviste el placer de participar haciendo un capítulo de un libro que se llamaba, si no me equivoco, La pasión y adicción en Sí. el deporte, en el ejercicio físico. Y hablabas tú ahora precisamente del factor pasional. Y Mm. yo te quería preguntar, porque qué fina es la línea entre dedicarte a aquello que te gusta y luego sufrir hasta el Es- final de tus días por ello. Y te quería preguntar si realmente consideras que es sano el deporte de élite o el alto rendimiento en toda la mm, experiencia que lleva y cómo intentas un poco moverte en esa agua entre la pasión, la profesión, el sufrimiento, el claro, malestar y el poder rendir a máximo sí, nivel, lo cual a veces no es del todo sano, no está muchas veces vinculado a lo que sería esa salud claro, emocional, ¿no? indudablemente. Bueno, lo primero, el libro, ¿no? El capítulo del libro en el que hace referencia, pues es fruto de la colaboración que ya llevamos haciendo durante mucho tiempo, trabajando, investigando sobre este área, que además es apasionante, porque fíjate, Javi, que toca por un lado la motivación, los procesos motivacionales, ¿no? Lo que nos gusta, lo que nos mueve, pero por otro lado, tú lo decías muy bien, ¿no? ¿Cuál es esa fina línea que a veces separa lo que nos apasiona de lo que nos genera situaciones muy parecidas a lo que hoy en día llamamos contextos de adicción, ¿no? Y que se caracterizan por, bueno, pues cuando ya dejo de practicar esa actividad de la que se trate, pues de repente nos volvemos irascibles, a nivel emocional estamos mucho más alterados, tenemos muchas más rumiaciones a nivel cognitivo, descansamos, por ejemplo, mal, ¿no? Entonces, bueno, toda una serie de sintomatologías que, por cierto, son muy parecidas a las adicciones. Por eso esta línea de trabajo también que solemos llamar como pasión y adicción al ejercicio también, ¿no? Entonces, mira, yo en mi experiencia, justo comenzábamos este podcast cuando me preguntabas tú, ¿no? ¿Quién es Ricardo, ¿no? Pues yo le suelo decir a mis deportistas, Javi, digo, mira, tenemos que separar el deportista, tu apellido, es decir, o el profesional de la vega, de la persona. Cuando somos capaces de integrar en nuestro self, ¿verdad? En nuestra identidad, ambas dimensiones, yo creo que caminamos por buen camino. ¿Qué sucede? Que muchas veces el deporte de competición, y cuanto más alto es el nivel, más nos suele pasar, a veces tiende a que nos olvidamos de nuestra persona, digamos, y introducimos o nos comemos al personaje. Y eso tiene un problema, porque la cantidad de horas que acabamos por dedicar a cuidar de ese personaje es muchísima y sin embargo cuidar de la persona es poquita. Cuando yo me preocupa mucho por trabajar y De la Vega está trabajando y no hace más que trabajar y quiere ser el mejor y quiere publicar mucho y quiere que sus clases gusten y queremos estar, pero me voy olvidando poco a poco de Ricardo, de lo que le gusta, de lo que construye mi identidad, de mis valores, de mi esencia. Entonces, eso, un día no pasa nada, dos no pasa nada, tres nos preocupamos, cuatro, es decir, que con el paso del tiempo, ¿verdad? Al final se genera una rutina. Fíjate, de hecho, algo bonito, ¿no? Hace muy poquito que Ricky Rubio en el básquet volvió a España, ¿no? En un contexto donde seguramente ha vivido y se ha autoexigido a un nivel brutal, ¿no? Ese nivel de autoexigencia nos puede llevar a que eso que en un día nos apasionaba, que era jugar al básquet en la cancha de nuestro colegio o de nuestro barrio, de repente empecé a apasionarnos más, fuimos agarrándole mucha más fuerza, mucha más pasión. Entonces hay que ser muy conscientes de que nuestras capacidades también mentales para introducirnos en algo pueden provocar que a veces perdamos el control sobre eso que incluso muchas veces nos apasiona, ¿no? Esto lo vemos en muchos contextos de adicción o de pasiones o de el que le gustan los coches y de repente sin darse cuenta se metió en tantos coches que ya tiene no sé cuántos créditos medidos, ¿no? Es decir, algo que nos gusta, después nos apasiona y después ya, ¿verdad? Se puede transformar en algo complicado. Y hay de todas formas, Javi, nosotros siempre diferenciamos entre lo que es, en investigación te hablo ahora, ¿verdad? Ujú. Entre lo que es la pasión que llamamos armoniosa, es decir, la traducción no es demasiado, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, sería como la pasión, como la adecuada, la correcta que podemos tener cuando hacemos algo, ¿no? Lo hacemos Siempre porque queda, siempre queda disfrutamos, peor la traducción al español, por desgracia, sí, que sí, en sí, inglés, que suena más armónico, como eso tú, es. nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, queda como más correcto respecto a lo que se quiere decir, ¿no? Sí. Y luego está la parte, que esta sí que tiene la traducción al castellano, me gusta mucho, que es la parte de la pasión obsesiva, ¿no? Este punto en el cual ya lo que hago
además de que me involucro y me meto en ello, pero ya se convierte en eso que me atenaza, en eso que me agarra también desde el Ujú. punto de vista emocional, en eso que me va a tirar muchas veces para que haga algo, pero ya con los tengo que es, ¿no? Que sabemos en psicología Ahí que está. tantas veces nos generan pensamientos que a nivel clínico pueden desencadenar en una serie de problemas, ¿no? Y este riesgo yo creo que lo tiene el deportista profesional, pero al final tenemos todos los profesionales. Cuando uno se involucra mucho en algo, yo, por ejemplo, en plan de broma, pero les digo a mis compañeros en la universidad, digo, hay vida, nosotros, la Universidad Autónoma de Madrid, estamos en el código postal que es el 28049, ¿no? Entonces yo les digo a veces a los compañeros, tenemos que cuidar la vida que hay más allá del 28049, porque hay vida más allá, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver justo con ser capaces de controlar esa dualidad, ¿no? Entre el profesional y la persona. Y ahí yo creo, no sé tu opinión, Javi, pero yo creo que muchas veces los deportistas corren el riesgo, sobre todo si su entorno no les ayuda demasiado, a poder perder la perspectiva bueno, pues de su self, ¿no? Como decíamos, de su identidad. Total. Muchas cosas aquí interesantes. Yo creo que a mí siempre me gusta hablar de dos temas y es lo primero la identificación. Hay una frase en una película que a mí me gusta mucho de un estudio japonés, de Estudio Ghibli, una película de dibujo, Ujú. que, que dice la protagonista llega un momento donde se convierte, ella, una de sus obsesiones era ser piloto de avión y empezar a moverse y a ser profesional de ello, ¿no? Y hay un momento donde ya se convierte en aquello que tanto deseaba y llega un día en el que está pues sentada en un banco y dice, dejó de ser divertido en cuanto se convirtió en mi trabajo, ¿no? Entonces, Claro, hay un momento en el que yo creo que hay que aceptar que el hecho de que nos dediquemos eventualmente de manera profesional a aquello que nos gusta no va a estar exento de emociones desagradables, de pensamientos destructivos, de anticipaciones que nos conlleven pues rumiar y estar constantemente con el y o con el tengo que para alcanzar algo que muchas veces se convierte en esta carrera del burro con la zanahoria, ¿no? así Un es. refuerzo que jamás vamos a conseguir encontrar y eso acaba por estar muy vinculado, Ricardo, y aquí te quería preguntar por cómo está de visto culturalmente el hecho de que tú pienses en algo 24/7 o de que eres peor profesional si no piensas lo suficiente en eso, ¿no? Si no estás obsesionado por mejorar. Y estas dos cosas al final hacen un caldo Mm. de cultivo en el que los deportistas se ven entre esa fina línea de, hostia, si tengo emociones desagradables, quizá no estoy disfrutando tanto como debería o quizá ya no me gusta lo suficiente, pero luego Mm. tengo que estar todo el rato pensando en baloncesto, en fútbol, en tenis, porque si no, no soy tan buen deportista como podría ser, ¿no? Y se juntan ahí un caldo de cultivo que yo creo que luego pues genera todo este Claro. tipo de episodios de ansiedad, de sensaciones de enrolamiento psicopatológico, lo que comentabas, de verte Eso solo es. definido por tu apellido, Ujú. por tu DNI deportivo Eso y es. un largo etcétera demasiado perjudicial a veces. Claro, sí, mira, yo ahí pienso mucho en esa línea, Javi, porque por un lado, los deportistas tienen, como decíamos, este riesgo, ¿verdad?, de sentirse demasiado atraídos, demasiado cercanos a lo que puede ser esa identidad atlética que se le llama, ¿no? Identidad deportiva, que al final me identifica. Todos queremos ser, en parte, nuestra mejor versión, y yo creo que es compatible. Cuando uno entrena, hay un modelo que nos gusta mucho, ¿no? En psicología deportiva, que es el que tiene que ver con la percepción de control o de valor, ¿no? Cuando algo lo percibimos, que yo voy a entrenar o tengo que jugar, y percibo que un tercero me controla, pues nuestra motivación intrínseca, como dice un modelo muy, muy reconocido, ¿no? Desde la teoría de la autodeterminación, que en realidad es un macro compendio de teorías, pues lo que dice es que al final la motivación y el deseo por hacer eso disminuye. Sin embargo, cuando yo practico y hago actividad, o soy investigador, o profesor, o jugador de básquet, o lo que sea, atleta, y yo veo que lo que hago tiene un valor para mí, tiene un contexto que a veces es trascendente, soy capaz, como dice toda la psicología humanista, ¿no? Soy capaz de dar un sentido a eso que hago, entonces, parece que la persona se mantiene mucho más en el tiempo, ¿no? Practica mucho más y con gusto y con ganas. Quiere decirse que también es verdad que en todas estas variables parece que hay que tener en cuenta, por un lado, cómo es el deportista, para explicar que esa pasión, de verdad, le llegue a entusiasmar. Después, qué tipo de deporte es. Posiblemente sea más sencillo, ¿verdad? Poder hacer.
que el entrenamiento en voleibol o en básquet sea más sencillo, más divertido que un maratoniano. A lo mejor son capaces en maratón de hacer entrenamientos súper entretenidos, pero hombre, cabe pensar que tienen que recorrer muchos kilómetros, ¿no? Y después hay una parte que es muy importante que es, y sobre esto hemos centrado también mucho el interés, y hay grupos muy bonitos y muy buenos de investigación aquí en España, que es toda la parte de cómo ejerce ese rol el entrenador creando climas, ¿verdad? Climas que optimicen que la gente esté apasionada por lo que hace y que además de estar apasionada, eso no lo perdamos, sino que lo mantengamos y lo podamos potenciar. Y esto es bonito porque posiblemente si hace 2 días creo que se proclamó Xabi Alonso campeón en la Bundesliga, ¿no? Con el Bayern Leverkusen. Si preguntáramos dentro de ese equipo cuál es el contexto que se ha creado, pues encontraríamos también variables de cada uno de los jugadores, encontraríamos variables del contexto del deportista, pero también variables de cómo el entrenador, el staff han sido capaces de generar ese contexto enriquecedor, ¿no? Porque al final de lo que hablamos es un proceso dialéctico, por lo tanto no es un proceso definido. Yo no pierdo las ganas o esto se convierte en una pasión desmedida y de repente ya Claro. lo tengo para siempre, ¿no? Sino que yo puedo ser, entre comillas, puedo reconquistar esas ganas, esa energía. Volviendo un ejemplo, de nuevo al ejemplo de Ricky Rubio, posiblemente en el Barça va a volver a recuperar esa energía, va a volver a sentir todo ese disfrute que posiblemente le ha tenido, lo ha tenido un poquito, no te voy a decir olvidado, pero ha estado centrado en otros objetivos, ¿no? Quiero decir que ahí seguramente la gente que está alrededor somos constructores de estos procesos de enriquecimiento de la pasión. En definitiva, algo parecido a nuestros hijos. Nuestros hijos, en definitiva, también, cuando van a hacer algo, pues debemos intentar que agarren pasión por eso, ¿no? Y sabemos que es un camino que no es fácil. Es un camino que a veces pues tiene obstáculos, hay cosas que van a gustar más, otras veces van a gustar menos, pero el papel de los padres y de las madres pues es acompañar, ¿verdad?, a los críos en ese proceso que no es sencillo. Y en el deporte de competición yo creo que es algo relativamente similar, es parecido. ¿Cómo al final nos damos cuenta de que todo este tipo de emociones, si entendemos la pasión como un compendio emocional, son contextuales, ¿no? Dependen mucho del escenario, del equipo en el que estés, del entrenador que te toque, de los compañeros, de si es un deporte individual, de la acumulación de campeonatos, de las lesiones. ¿Cómo intentas separar todas estas áreas cuando trabajas o cuando investigas también con el tema del deporte? De que muchas veces, pues cada vez la sociedad nos inclina más a un contexto hiperindividualizado, que parece que si me siento mal es única y exclusivamente por mi culpa, y parece que Sí, mirar hacia afuera ya está asociado a eximirme o a evadir los problemas, cuando sí, poder explicar por qué me encuentro como me encuentro no tiene por qué estar alineado a dejar de intentar o dejar de trabajar en las cosas que sí me competen, ¿no? ¿Cómo te mueves en esa agua, ¿no? De la famosa frase de céntrate en lo que depende de ti, vamos a aceptar lo que no depende, y cómo también está yendo la investigación por ese lado para intentar maximizar lo que puedo hacer sabiendo que mi contexto, como tú has dicho antes, va a ser líquido, va a ser dialéctico, nos vamos a claro, mover en esas aguas constantes que a veces van a ser eso es, olas que podamos coger con mayor facilidad y otras claro. que pues nos dejarán por lo menos un ratito en la orilla pensando sobre lo que acaba de ocurrir. Claro, pues mira, yo prácticamente siempre intento ubicar a mis deportistas o a los equipos, cuando trabajo con equipos deportivos, bajo un modelo que para mí es muy importante para poder entender, digamos, las aportaciones que podemos hacer en nuestra área, ¿no? Desde la psicología deportiva. Y tiene que ver, en primer lugar, con darnos cuenta que un deportista en el contexto del alto nivel, por supuesto, es una persona. Y como tal, somos consecuencia de miles de años de evolución. Y esa evolución desde algún punto de vista se ha tenido que plasmar desde el plano también mental. Igual que desde el plano motriz se ha plasmado en cómo nos movemos, en cómo saltamos, en cómo corremos, en cómo giramos, en cómo hacemos lo que llamamos, lo cual ponemos de manifiesto, las habilidades motrices básicas, o desde el plano físico, en lo que son las cualidades físicas básicas, ¿verdad? La fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, agilidad, etcétera. Pues desde el plano mental hay una serie de elementos que yo siempre pongo en el foco de esos niveles que me preguntabas, Javi, de análisis, que desde mi perspectiva son muy importantes. Y en esos niveles de análisis
casi desde lo más filogenético, desde lo más antiguo, lo más actual, tendríamos en primer lugar toda la dimensión emocional, procesada a nivel límbico, ¿verdad? Con todas las estructuras subcorticales que compartimos con muchas de nuestras mascotas. Bueno, los que tenemos mascotas, pues uno detecta si tu perro, por ejemplo, está contento o está triste. ¿Por qué? Porque la parte emocional es muy primitiva. Tenemos una serie de emociones muy filogenéticas y esas son un primer gran nivel, Javi, de análisis, ¿no? Sobre estas dimensiones, por supuesto, por ejemplo, las emociones, luego tenemos un montón de emociones aprendidas. Y cuántas veces vemos una película y se nos escapa una lágrima, o nos entra un contexto de pánico tremendo, o llega el momento decisivo del partido de básquet y de repente echamos a temblar, o el equipo de fútbol en un momento puntual se considera que va todo bien y de repente le expulsan, como ayer le pasa a un jugador, al Barça y de repente toda la situación a nivel emocional se voltea con una rapidez tremenda, ¿no? Por tanto, esto que digo, también no solo hay que analizarlo desde el punto de vista del jugador, sino también del equipo, porque esto se contagia de una rapidez brutal, ¿no? Entonces, la segunda gran o el segundo gran marco de análisis que debemos hacer desde la psicología es todo lo que llamamos como el plano cognitivo, ¿verdad? Plano que tiene que ver con nuestros pensamientos, con cómo somos capaces, en definitiva, de ordenar el armario que muchas veces tenemos desordenado de los pensamientos en nuestra cabeza. Los estudios vienen a decir que aproximadamente tenemos 10.000 pensamientos en nuestra cabeza al día. Ni siquiera por la noche dejamos de pensar. Y eso implica que tenemos nuestra batidora de pensamientos todo el rato trabajando. Y ese run run hay que ponerle orden. Si no le ponemos orden, podemos tener problemas. Ese run run también a nivel cognitivo, en el plano deportivo es muy importante hablar de la parte, digamos, de la imaginería mental, de la visualización, porque los clásicos, cuando hablaban de aprendizaje, también tenemos una forma de representar. Y las formas de conocimiento, ¿verdad?, son el lenguaje a nivel simbólico, pero luego tenemos una forma que decíamos de representación inactiva. Yo mi cuerpo se conoce en movimiento. Si yo lanzo un tiro libre, yo en el momento en el que lo lanzo y la bola sale de mi mano, yo sé si la bola va a entrar o no, sé si va bien o no. Y si yo no veo el resultado, aún así, por mi experiencia, yo sé si va a salir. Cualquier jugador de tenis, cuando va a lanzar la bola y golpea, ya sabe, o el de golf, cuando hace el drive, ya sabe cómo va a ir la bola. Eso quiere decir que tenemos una representación también en movimiento, en activa se le decía, ¿no? Pero a nivel cognitivo hay una parte importante que es la icónica, que es la que tiene que ver con la imagen mental. Y funcionamos con imágenes mentales. Y esto es lo que en psicología deportiva llamamos visualización, pero que en muchos contextos son fundamentales. Hoy en día te puedes imaginar además qué bonito el desarrollo con toda la parte de realidad virtual vinculada justo a esto que entra dentro de las manifestaciones cognitivas, ¿no? Entonces, esto sería un segundo gran nivel de análisis y de trabajo. El tercero es la respuesta psicofisiológica. Todos somos consecuencia de lo que mi cuerpo va a responder, cómo se va a comportar, lo que va a hacer. Podemos monitorizar todos y podríamos a nuestros deportistas, podríamos con un pulsómetro sencillo, con los anillos que hay, con ropa inteligente, con lo que fuera, seríamos capaces de analizar cuáles son los aspectos en mi cuerpo que me están generando que me adapte mejor o peor. Y el cuarto gran nivel, para no aburrirte demasiado de análisis sobre la respuesta psicológica, es la parte de la conducta. La conducta tenemos que analizarla. Hoy en día, ¿cuántos equipos, cuántos deportistas tienen ya la posibilidad de poder analizar con un teléfono móvil pues lo que hace el deportista? Incluso a nuestros críos y crías, ¿verdad? Podemos grabarles el entrenamiento, los entrenadores. Hoy en día, antes cuando íbamos con las cámaras, yo en mi tesis doctoral, que fue en 2003, pues íbamos con las cámaras y ya eran avanzadas para el momento de mini DV, con las mini cassettes, con grabando, ¿no? Hoy en día, eso imagínate cómo quedó, ¿no? Todos con un teléfono, aunque sea de gama media, ya tenemos ahí una tecnología impresionante para analizar conducta, ¿no? Y sobre todo esto está también, lo que yo digo, las dimensiones condicionales, que son nuestra personalidad, los procesos motivacionales. Para mí la gran diferencia en el trabajo, en la parte emocional o la parte motivacional, es que la parte emocional es una respuesta más básica, mucho más rápida, mientras que la motivación es un proceso. Por lo tanto, cómo orientamos, digamos, nuestro comportamiento en el medio y largo plazo, ¿no? Y luego una parte que para mí es muy importante, que son nuestros valores, que cierran muy bien lo que es un deportista, lo que hablábamos un poquito antes sobre nuestra identidad, ¿no? Nuestro self. Y eso siempre expuesto a un contexto, que es lo que tú me preguntabas. No puedo explicar cómo me adapto, cómo intento ser mi mejor versión, si no soy capaz de analizar bien el contexto en el que se va a producir o va a emerger, a emerger, a surgir ese comportamiento.
En esa interacción entre mi organismo, el contexto de exigencia y, por supuesto, mis compañeros, compañeras, el staff, todo lo que me rodea para conseguir el rendimiento, es desde donde va a emerger ese comportamiento que sea más o menos adaptativo, ¿no? Y este concepto, Javi, lo llevo, me da igual que sea un crío de 14 años o una cría, a que sea un deportista de altísimo nivel. Total. La base de la adaptación en nuestra área es muy similar, ¿no? Ujú. Como no tenemos tiempo a abrir los 4 melones que has mencionado, los 4 niveles de análisis, sí te quiero aprovechar, ya que está aquí Ricardo, obviamente el podcast, mi sentido, mis valores con el podcast también son egoístas, ¿no? Que es aprovecharme de la gente que viene para empaparme de todo su conocimiento y de su sabiduría. Y me voy a ir a la parte de los pensamientos, que si no me equivoco también es algo que investigáis con frecuencia, que cada vez hay Sí. más, se arroja más evidencia sobre el tema. Mm. Porque creo que también ha habido una parte, no sé si esto me lo compras, por lo menos es la percepción que tengo yo, que es que Sí. el COVID ha traído una cosa muy buena de las pocas, que es arrojar a la palestra la cuestión de la salud mental, de la importancia de Ujú. trabajar todos los factores psicológicos. Sí. Pero siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay cosas que no acompañan, que es que creo que se está sobreatendiendo demasiado a ciertos procesos mentales como pueden ser los pensamientos, ¿no? Creo que ahora mismo estamos en una época donde se sobrereacciona quizá demasiado a Ujú. ciertas cosas que podemos pensar o podemos experimentar en base a algunas situaciones, ¿no? Muchos son los Sí. casos de deportistas que tienen pensamientos de duda, de incertidumbre, y ya se Ujú. alinean con esos pensamientos cuando de sobra sabemos que el yo tener un pensamiento de cierto vértigo, de cierto desequilibrio, no me va a impedir luego actuar en consonancia a esos valores que estamos hablando, a ese self, de qué es lo que me representa en una pista de cualquier plano deportivo, ¿no? Entonces me gustaría Sí. preguntarte un poco hacia dónde evoluciona todo el plano del trabajo de todos estos eventos privados conocidos como pensamiento, autodiálogo, imágenes mentales también. Al final todo lo privado pues, puede ser tanto a nivel visual como a nivel de diálogo. Mm. ¿Y cuáles son un poco tus perspectivas de tanto lo que has visto y lo que has trabajado a nivel práctico como lo que estás viendo a nivel más teórico Claro. en los estudios de campo? Sí. Pues mira, la pregunta yo creo, Javi, es muy pertinente. A ver, antes, cuando he explicado un poco estas dimensiones, ¿no? O estas áreas de análisis del comportamiento, en definitiva, es verdad que podríamos dedicar pues casi años, ¿no? A hablar de cada una de estas partes. Pero en el intento de filetear, ¿no? O de establecer compartimentos estancos de cada uno de ellos, al final caemos en una explicación un poco cartesiana. Entonces, no, lo que hay que hacer es intentar analizar el papel que tiene cada una de estas dimensiones en la adaptación del ser humano. Al final, el ser humano lo que busca siempre es adaptarse a cualquier contexto. Y la importancia o sobreimportancia que demos a algo tiene más que ver con la comunidad que se le otorga que en realidad el papel que tiene para la persona. Y el papel, para mí, siempre lo ubico en el contexto adaptativo, ¿no? Yo siempre digo que la ciencia moderna la revoluciona Charles Darwin, ¿no? Con toda la parte con su famoso libro, ¿no? El origen de las especies, donde al final la mayor parte de las cosas que analizamos deben tener que ver con la repercusión adaptativa a nivel filogenético, a nivel evolutivo que tiene eso que yo hago o mi forma de comportarme. Y también desde algún punto de vista, con mis estructuras mentales, entre ellas está, por supuesto, la parte cognitiva y los procesos cognitivos superiores para permitirme adaptarme de forma óptima al contexto. Dentro de todas esas estrategias, ¿no? Que pues, hoy en día ubicamos sobre todo en el lóbulo prefrontal, que tienen que ver con competencias muy propias del ser humano, porque las competencias lingüísticas en otras especies de vertebrados inferiores pensamos que hay, pero de una forma mucho más limitada de la que puede tener la flexibilidad cognitiva del ser humano, ¿no? Date cuenta que nosotros hacemos algo que es muy increíble, que es nos ponemos en el punto de vista del otro, podemos pensar qué vamos a hacer mañana, podemos estar generando escenarios en un partido que todavía no he vivido. Eso es increíble a nivel adaptativo. Nos ha permitido Total. una adaptación brutal, ¿no? Pensamos que justo los procesos de comunicación, cuando se elabora la laringe, junto con la pinza dígito pulgar, ¿verdad? Que nos permitía pensar y hacer y construir una serie de herramientas, manejarlas con precisión, fueron la clave para el Homo sapiens tal y como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Eso quiere decir que la comunicación, y dentro de la comunicación,
de forma indisociable están los procesos de pensamiento. Yo tuve un grandísimo maestro que tenía reconocimiento internacional y daba clase en mi universidad, Ángel Rivière, que por desgracia falleció joven en la parte de psicolingüística, ¿no? Y es que hay una parte que es muy importante. Mi pensamiento se configura y mi forma de interactuar con los demás se configura en base a cómo nosotros podemos ir dando forma a nuestra forma de ver el mundo. Y ver el mundo lo vemos en todas cosas de manera, como decíamos, simbólica, por medio del lenguaje, del pensamiento, ¿no? Entonces el pensamiento no es que esté o no esté, desde mi perspectiva, sobre atendido a día de hoy, es que hay una parte indisociable. Es como si habláramos que el entrenamiento de fuerza está Claro. hoy en día copando la parte, ¿no? No, es que forma parte de cómo se adapta físicamente el organismo, ¿no? Entonces, para esa adaptación, lo que sucede es que posiblemente en el deporte, y más en el deporte de alto nivel, pero le sucede igual a un ejecutivo de una gran empresa o a un directivo o a un padre o madre que tengan un trabajo y tengan que llegar a casa después y atender un montón de obligaciones, pues las exigencias que tenemos nos obligan a que toda esa forma de interactuar con la realidad la adaptemos del mejor modo posible. Y la competencia más propiamente eh, digamos, humana para hacerlo son los procesos de pensamiento, ¿no? Entonces, de ahí radica para mí la importancia de hablar de la psicolingüística del pensamiento, de la psicología del pensamiento, o también puede ser como queramos, ¿no? Que por supuesto en deporte nos llevamos ante un contexto de conducta adaptativa, es decir, si vamos a lo que hablamos antes, adicción al ejercicio, pues ahí hay procesos cognitivos seguro, con pensamientos del tipo, como no vaya a entrenar hoy, voy a perder la forma. Ya verás tú, este me va a superar, voy a perder el nivel, yo qué sé, tantos y tantos pensamientos que podemos tener, ¿no? Pero si vamos a un contexto de deporte de base, ayer que atendía a varios deportistas, este es jugador de fútbol muy prometedor en un gran club aquí de España, pues indudablemente sus procesos cognitivos son importantes porque le están diciendo cómo se proyecta. Claro. Entonces ahí hay cosas que son, yo creo, interesantes, ¿no? Y que vienen hoy en día, como preguntaba sobre las líneas de trabajo. Hoy en día sabemos, por toda esta línea, ¿no? Del pensamiento, de estar en el momento presente, que nuestros pensamientos tienen dos problemas básicos. Esto en clínica también lo sabemos bien, ¿no? Por un lado, cuando los pensamientos van demasiado hacia adelante, pues es mucho más sencillo que tengamos los trastornos emocionales vinculados a la ansiedad, porque nadie controla el futuro, solo controlamos el instante presente, ¿no? Y cuando esos pensamientos se nos van hacia el pasado, pues nos entra, lo que dirían los gallegos, nos entra la morriña, nos entra, ¿verdad? El apego a todo lo pasado, el decir cómo estábamos de bien antes, ¿no? Y ahí aparecen pues muchos sesgos cognitivos, muchos pensamientos que están obviamente distorsionados. Yo a los pensamientos siempre les ubico en un sitio importante en el entrenamiento psicológico, ya sea en un contexto de optimización de los recursos, o en un contexto clínico, o en un contexto incluso educativo, porque es la manera que tenemos más sencilla de construir algo que para la psicología ha sido muy, muy interesante y muy apasionante, que es entrar en la regulación de las respuestas también emocionales. Fíjate cómo la emoción, antes decía así de forma muy breve, ¿no? Conjunto de estructuras, el sistema límbico, sobre todo hay una estructura que es la amígdala, que es como una especie de almendrita, que si hiciéramos una resonancia magnética transcraneal, pudiéramos analizar, por ejemplo, a un fóbico a las arañas, si le proyectamos una araña o se le acerca una araña, veríamos cómo esa estructura está hiperactivada, ¿verdad? Pero eso no podemos llegar a ello. Claro. Eso lo que podemos hacer es inferirlo, ¿no? ¿Cómo inferimos las emociones? A través del pensamiento. El problema es que muchas veces pues mentimos más que hablamos. Y eso lo sabemos muy bien en psicología. ¿Y cómo te Claro. encuentras? No, yo estoy perfecto. ¿Qué tal el día? No, no, bien, 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 estoy fenomenal, ¿no? Pero a lo mejor por dentro estamos fastidiados, que hemos pasado un contexto complicado, que salimos de. Entonces, el problema no es tanto la dimensión, sino el uso que hacemos de ello, ¿no? Ahí está. Me contaban un día en una clase hace unos años que al final la gente que te llega a consulta o los deportistas, entrenadores con los que vas a trabajar, o cualquier persona de público general, Sí, si es sí. el caso de la clínica, que van a contarte la story, ¿no? Que es como el Ujú, cuento. sí, En lenguaje ujú, anglosajón hay la diferencia entre la history, ¿no? Que sería la sí, historia a nivel facto, ¿no? A nivel objetivo, y luego la story, que es el cuento, la narrativa que le da a cada persona efectivamente. lo que le ocurre. Entonces necesitamos
trascender esa story para acceder a la history, ¿no? Y es un poco, como tú contabas de manera estupenda, donde están los pensamientos. También es cómo nos contamos las cosas, no solo lo que sentimos de manera automática, esa activación de la amígdala de la que hablaba, sino cómo yo me cuento lo que estoy Eso es. experimentando para saber que quizá lo que tengo delante no es un león, sino simplemente pues, un partido Claro, que tengo que afrontar y que tengo que contarme quizá de otra manera, y eso se hace, que duda cabe, Ricardo, con autodiálogo, ¿no? Con lenguaje. eso es. Eso es. De hecho, fíjate, cuando trabajamos en contextos como deportistas de combate, que tienen que ser o que sacar ese punto, ¿no? de focalización atencional, pero con una agresividad controlada para ser capaz en el combate de dar su mejor versión, pues esto lo vamos a ver, o bueno, en realidad cualquier deportista, pero esa parte del autodiálogo, ¿no? Donde uno mismo se habla a sí mismo y se pone en valor las cualidades que son importantes, ¿no? Al final el self-talk, ¿no? El autohabla es indudablemente muy importante. Y esa parte verbalizamos la que queremos, pero muchas veces ese lenguaje interno, esas de mil cositas que nos decimos al día, es todo eso que forma parte de ese lenguaje interno y que en investigación tenemos bastante claro que, eh, que nos puede ayudar y nos puede, digamos, canalizar y conducir hacia una mejor adaptación, pero también nos puede hundir en la propia miseria. Y esto no solo el lenguaje interno que uno mismo tiene, sino algo bonito también es cómo es el lenguaje de la gente a la que yo otorgo valor, ¿no? Cómo me habla mi entrenador o mi entrenadora, cómo me hablan mis iguales, como me habla mi profe, mis padres, mis hermanos, mi contexto. Por eso hoy en día hay que tener cuidado también en cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos, porque estamos fraguando también modos, estilos comportamentales que decimos, ¿no? Entonces, cuando hay un contexto en el cual ese lenguaje me llega de manera reiterada desde el exterior, a veces en función de la edad, de la madurez, de la personalidad, de ciertas variables, corremos el riesgo de poder interiorizarlo. Y cuando lo interiorizamos, si es en un sentido positivo, es fenomenal. Pero si es en un sentido negativo adverso, tenemos un problema. Y eso, de hecho, desmontarlo y trabajar sobre ello no es sencillo, es complejo. Por eso hay que intentar, desde nuestra expertise profesional, toda la gente que trabajamos en contextos deportivos, que tenemos a cargo niños, niñas, gente joven, ¿no? Tenemos que tener la obligación de observar. Yo siempre digo que en nuestros países deberíamos poner como homenaje en las rotondas de todas las ciudades, ¿no? Que hay hierros retorcidos, que tal, que no sabemos muy bien qué significan, pues el homenaje a las enfermeras, que yo creo que sostienen una gran parte del sistema sanitario, y a los docentes, ¿no? Los profesores o profesoras, sobre todo en un contexto de infantil, primaria y secundaria, porque ya en la universidad, que nos llegan más crecidos, yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Pero sobre todo en esas etapas, y ahí introduzco como formadores, como maestros, con la grandeza que tiene la palabra, introduzco también a los entrenadores y a las entrenadoras, porque ese rol es un rol que va a influir de forma decisiva. Cómo nos habla, con los que hemos practicado deporte, aunque no hemos llegado a un gran nivel, tú en tu caso sí llegaste, ¿no? a buen nivel en básquet, pero los que hemos sido un poco más matados, y en mi caso en fútbol, pues cómo nos hablaban nuestros entrenadores lo recordamos mucho. Y cuando nos hablaban bien y lo recordamos, caramba, y nos íbamos como el Kers en Fórmula 1, ¿no? Que uno salía disparado y sale con una energía tremenda, ¿no? Sin embargo, cuando nos hablan de una forma más negativa, más destructiva, nos echan en cara cosas, eso también nos afecta, ¿no? Y nos perjudica. De forma que al final, en esa interacción, está un poco el valor que me preguntabas, Javi, sobre los pensamientos. Mira, solo como anécdota, yo le digo a mis deportistas, yo siempre llevo un cuaderno en el que anoto mis pensamientos. Hay que ser conscientes de nuestros procesos cognitivos. No sé si se aprecia por Se ahí. ve perfectamente. Hay que ser consciente, y yo, porque soy un poco friki, pero las partes de la tecnología tal, pero yo llevo mis plumas. A mí además me gusta mucho escribir en pluma, siempre Qué tal. bonito. Entonces, yo cuando tengo un contexto me tomo un café y escribo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar conciencia, ¿no? A ser conscientes de las cosas, de toda esa cantidad de cuestiones que decimos que son muchas veces pensamientos automáticos, porque no los podemos controlar y que generan hábito.
porque lo bonito de esto es que generan hábito hacia lo positivo, pero también a veces hacia lo negativo, ¿no? Y por eso hay que tener ese, esa precaución para saber educarlos de manera adecuada, ¿no? Me parece una forma. Yo también lo intento aplicar y es algo que me ayuda mucho y que intento que por lo menos mis primeros contactos con los deportistas que tengan claro que va a ser algo que les voy a pedir y que les voy a hacer mucho hincapié en que intenten hacer. Porque es una manera muy interesante de darle forma, de tomar conciencia de los importantes, como tú bien has dicho, y a veces de tomar distancia de aquellos que sé que con una alta Claro, probabilidad me pueden llevar a un paradero desagradable o a un paradero de quedarme envuelto en esa rumia, en ese barro. A eso a lo que previamente me refería, esa sobreatención, esa sobreconciencia, a muchas veces quedarnos en la rumia de identificar un pensamiento pero luego no tomar acción. Que a lo mejor tomar mm, acción es coger una libreta y poner ese pensamiento en palabras directamente, ¿no? Y ya estaremos claro, dándole otra eso forma y es. dándole otro sentido. Y a veces eso nos puede esclarecer una potencial solución. Indu- Indudable. Fíjate que yo suelo decir, un poco para desmitificar, digo, no es tan importante que el pensamiento sea positivo o negativo. La vida a veces tiene un montón de cosas, ¿no? que no son positivas. Hoy en día Sí. está moda del coaching, ¿no? Pues yo digo que no hay nada en el coaching que no sea psicología. Lo que pasa es que hay muchas cosas del Estoy coaching que son herramientas retweet a eso, interesantes. retweet fuerte a eso, Ricardo. Claro, y yo creo que esa parte tenemos que tener como mucha claridad, ¿no? Y existe esta idea, ¿no? De pensamiento positivo, yo digo de happy flower, ¿no? Es que la vida tiene y el deporte tiene un montón de situaciones que no son agradables, que no son bonitas, ¿no? No, si lo importante no es tanto tener pensamientos positivos y negativos. Lo que yo puedo controlar mucho más es hacia dónde oriento mi atención en esos pensamientos. Y lo que sabemos en investigación es que o bien lo orientamos hacia nuestras emociones, como me siento mal, se van a reír de mí, ya verás tú, como no sé qué, como no sé cuántos tal, o lo llevamos hacia aspectos, digamos, instruccionales, hacia la tarea que estamos haciendo, hacia ser un poquito mejores, ¿no? Y ahí vinculamos toda esa parte de establecimiento de objetivos que canaliza todos nuestros recursos para que podamos ser lo más eficientes posibles, ¿no? Entonces yo creo que es tan importante porque la gente a veces como que se siente mal. Yo en mi experiencia en consulta, ¿no? Se siente mal porque llegan y tienen más pensamiento y pienso mucho negativo y tengo tal, ¿no? Nosotros creamos, en mi departamento, creamos un centro de optimización en el contexto del rendimiento psicológico, ¿no? Psicológico no, en ciencias del deporte en general, pero la psicología es un área, ¿no? Entonces, cuando recibimos gente a veces es como esta idea, ¿no? De, "Ah, pero es que tengo pensamientos a veces, no pasa nada que dudes, todos dudamos, no pasa nada que veamos que a veces no me van a elegir, no pasa nada, pero ¿hacia dónde orientas tú tu comportamiento, hacia dónde orientas tú tu conducta, qué es lo que tú puedes hacer? Entonces, esa parte es la que nos ayuda a canalizar todos esos recursos, ¿no? Estoy mirando aquí, tengo una frase de Tolkien grabada en una especie de trozo de madera, Ricardo, que me gusta siempre revisar, y es que dice que no todos los que deambulan andan perdidos, ¿no? Y podemos hacer un traslado a que no todos los que dudan, los que tienen incertidumbre, significa algo malo, sino simplemente un proceso psicológico pues que forma parte como punto de anclaje de cualquier ser humano y que hay que convivir Eso es, con con eso también, sin ninguna duda. eso Eh, es. Ricardo, me gustaría profundizar en muchísimas otras cosas, pero bueno, el contexto nos pide y nos solicita que nos adaptemos, así que si algo bueno tiene que tengamos que cortar tan pronto es que me gustará o me encantará en el futuro, espero más próximo que lejano, volver a charlar contigo o continuar esta charla que tantas cosas Cuando interesantes quieras. nos ha dejado. Y simplemente pues decirte que ha sido un placer poder profundizar en algunas ideas que tenía por aquí apuntadas, darle forma a cualquier otra y dejarte el micrófono abierto para que cierres este Psych and Roll número 72 como te apetezca. Bueno, pues lo primero, agradecerte, no sabes cuánto, yo he disfrutado, para mí ha sido como si estuviéramos, Javi, un minuto hablando, ¿eh? O sea que estas cosas, no Te sé si después respeto. la persona que lo escucha se le hace tan ameno como en este caso para mí, pero para mí ha sido un motivo, vamos, de disfrute. Y espero que se nos note, ¿no? Que nos apasiona de lo que hablamos y que nos gusta, ¿no? Y después decir bueno, que agradecerte tu flexibilidad
en la posibilidad de mover ahí un poquito la agenda, porque, bueno, teníamos la cita para dentro de un par de días y por una cuestión personal hemos tenido que moverla. Y oye, Javi, siempre estás ahí, con lo cual, no solo esta vez, sino que las veces que te apetezca, ahí me tendrás. Y en 2D, o si vienes a Madrid alguna vez, en 3D y con un café por medio, que siempre se agradece. ¿Eh? Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.